Apúrate. Nos han visto. Los barcos no esperarán. Los sacerdotes se apresurarán. Cuando llegó la hambruna, la gente medieval no entró en pánico. Se volcaron hacia cultivos que la sociedad moderna abandonó. Alimentos resistentes y ricos en nutrientes que pueden crecer en suelos pobres, sobrevivir a las heladas y llenar un estómago cuando nada más lo haría. Estos fueron los héroes silenciosos de la supervivencia. Pasado por alto, poco apreciado, pero absolutamente esencial. Hoy redescubrimos los cultivos antiguos que alimentaron a Europa durante la guerra, la peste y el invierno. Y al final, revelaremos un grano que desapareció durante siglos y que ahora está regresando de una manera que no podrás creer. Vamos a entrar en materia. Habas, la legumbre de la supervivencia. Mucho antes de las patatas o las conservas, los campesinos contaban con un alimento humilde pero poderoso. Habas, también conocidas como habas de fava. No eran glamorosos. No fueron refinados. Pero cuando todo lo demás fallaba, ellos seguían ahí, llenando estómagos, añadiendo proteínas y aguantando hasta bien entrado el invierno. Las habas eran fáciles de cultivar incluso en suelos pobres. Sus raíces profundas ayudaron a fijar el nitrógeno en la tierra, mejorando el suelo para futuros cultivos. Lo que significa que no solo alimentaron a la gente, también ayudaron a alimentar la tierra. Cuando se almacenan secos, podrían durar años sin refrigeración. En los monasterios se dedicaban parcelas enteras al cultivo de habas. Los monjes los comían hervidos en guisos, machacados en pastas o incluso horneados en panes toscos con cebada o centeno. En los hogares campesinos, se agregaban a sopas y papillas o se molían para hacer harina cuando escaseaba el grano. Lo que los hacía especiales no era solo su versatilidad. Fue su poder de permanencia. Las habas no se pudren rápidamente. No necesitaban salazón, encurtido ni secado. Podrían reposar tranquilamente en un saco en un rincón de una habitación fría y seguir siendo comestibles en febrero, mucho después de que el repollo se hubiera marchitado y la carne se hubiera acabado. Durante las épocas de hambruna, un solo barril de habas podía durar meses. Las familias los racionaban cuidadosamente, contando cada puñado. Y mientras los nobles miraban con desprecio estas habichuelas comunes, esas mismas habichuelas salvaban vidas silenciosamente. Hoy hablamos de sustitutos de proteínas y cultivos resilientes al clima. Pero la verdad es que los campesinos medievales ya sabían la respuesta. Estuvo sentado en el suelo todo el tiempo. Nabos, el salvavidas del clima frío. Cuando llegó el frío y los campos se congelaron, los campesinos medievales recurrieron a una raíz que nunca los falló, el nabo. Los nabos crecían rápido, eran vigorosos y no necesitaban un suelo rico ni temperaturas cálidas. Podían crecer hasta bien entrada la temporada y a menudo eran una de las últimas cosas que se sacaban del suelo antes de que la nieve lo cubriera todo. Y a diferencia de muchos cultivos, los nabos ofrecían una doble utilidad. Se pueden comer tanto las hojas superiores como la raíz abundante. Se almacenan fácilmente en sótanos o incluso se entierran en pozos revestidos de paja al aire libre. En algunas regiones, los campesinos cubrían las superficies con arena húmeda para evitar que se marchitaran durante el invierno. Incluso meses después, se podría sacar un nabo, hervirlo y seguir ofreciendo calorías que salvan vidas. Y a pesar de su fama actual de insípidos o de alimento para animales, los nabos eran increíblemente versátiles. Hervidos en guisos, machacados con hierbas, asados cerca del fuego o rallados y fritos sobre piedras calientes. Podían estirar las raciones de carne o valerse por sí mismos cuando la carne escaseaba. Algunas familias incluso elaboraban cerveza de nabo, una bebida fermentada que se elaboraba cuando el grano era demasiado escaso como para destinarlo a la cerveza. En años de guerra, hambruna y plaga, cuando las rutas comerciales estaban bloqueadas y las cosechas fallaban, el cambio de guardia salvaba a las aldeas. Y no solo alimentaban a la gente, también alimentaban a los animales, lo que significaba que la leche, el trabajo y la lana sobrevivían el invierno junto a ellos. Así que la próxima vez que veas un nabo abandonado en el mercado, recuerda que una vez ayudó a familias enteras a superar los meses más fríos. No porque fuese amado sino porque nunca se rindió. Acedera y ortigas, verduras medicinales.
Cuando la nieve se derretía y el suelo se ablandaba, los campesinos medievales no se apresuraban a plantar, sino a buscar comida. Las primeras señales de la primavera no llegaron en los campos, sino a lo largo de los cedros y los senderos forestales. Y dos de los descubrimientos más preciados fueron la acedera y la ortiga. Verduras silvestres que no solo eran comestibles sino esenciales. La acedera aportó un sabor cítrico intenso a dietas que de otro modo serían insípidas. Estaba repleto de vitamina C, lo que ayudaba a prevenir el escorbuto y a revitalizar el sistema inmunológico después del invierno. Las ortigas, a pesar de su picadura, eran una fuente inagotable de hierro, calcio y otros minerales clave. Pero estas plantas hacían más que nutrir. Los curanderos las preparaban en infusiones para tratar la fiebre, las usaban en ungüentos para heridas y las combinaban con vinagre o miel como tónicos naturales. Tanto en los monasterios como en las tradiciones populares, la ortiga era conocida como un regenerador de la sangre, ya que limpiaba el sistema y restauraba la vitalidad. Y su uso no era solo para sobrevivir. Fue ritualizado. En muchos pueblos, la primera recolección de ortigas marcó el cambio de estación. A los niños se les enseñó exactamente cómo arrancar los brotes más jóvenes sin causarles daño. Las mujeres las recogían al amanecer, cuando las hojas estaban más frescas. La acedera era a menudo la primera verdura verde que se servía en las fiestas de primavera o en los festivales religiosos, simbolizando el renacimiento y la salud. Pero este conocimiento no quedó escrito. Era una tradición oral que se transmitía de abuela a nieta y de curandero a aprendiz. En una época sin libros de texto ni microscopios, la supervivencia dependía de la memoria, de saber qué comer, cuándo recogerlo y cómo usarlo de forma segura. Porque la identificación errónea podría ser mortal. Algunas plantas silvestres parecen similares, pero eran tóxicas. La hoja equivocada en la maceta podría convertir la medicina en veneno. Entonces, estos vegetales no eran solo comida. Eran una prueba de habilidad, un ritual de recuperación y una prueba de que la supervivencia no siempre era cuestión de fuerza. A veces se trataba de saber dónde mirar. Altramuces, la judía amarga que alimentó a Europa. Los altramuces no eran un alimento fácil. Eran amargos, duros y peligrosos si se comían crudos. Pero para los campesinos medievales, valía la pena el esfuerzo. Estos frijoles crecieron en un suelo arenoso pobre donde otros cultivos no echaban raíces. Y una vez cosechadas, ofrecían altos niveles de proteínas, fibra y grasas. Una combinación rara para la dieta campesina. Pero había un problema. Los altramuces eran tóxicos a menos que se prepararan adecuadamente. Así, los campesinos desarrollaron un sistema que se transmitió de generación en generación. Los frijoles se remojaban en agua corriente durante días, a veces en bolsas de tela atadas a las orillas de los ríos, luego se hervían, se enjuagaban y, a menudo, se fermentaban. Fue una tarea que llevó mucho tiempo y fue laboriosa, pero una vez terminada, los lopins se convirtieron en una poderosa fuente de nutrición en épocas de escasez. Lo que los hizo aún más valiosos fue lo que hicieron con el suelo. Las lopins son fijadoras de nitrógeno, plantas que restauran los nutrientes a las tierras agrícolas agotadas. Esto los hacía perfectos para la rotación de cultivos, un campo en el que crecían bucles un año podía producir cereales el año siguiente, incluso sin estiércol ni fertilizantes químicos. Así, mientras los nobles los pasaban por alto y los mercados de las ciudades los ignoraban, las comunidades rurales dependían de los lopins para mantener el ciclo de supervivencia, un grano amargo que requería trabajo, pero daba más de lo que requería. Hoy en día, las lupinas se están reintroduciendo en la agricultura regenerativa y la nutrición basada en plantas. Pero hace siglos, ya cumplían una doble función, alimentar a familias hambrientas y sanar el suelo cansado. Difícil de amar, difícil de olvidar. La cebada, columna vertebral de las gachas campesinas. La cebada no brilló. No era refinado como el trigo ni raro como las especias, pero estaba en todas partes y era todo. En la Europa medieval, la cebada era el cereal que aparecía cuando otros fallaban. Creció en suelos pobres, toleró condiciones climáticas adversas y produjo cosechas generosas.
Cuando las cosechas de trigo flaquearon o llegó la hambruna, la cebada se mantuvo firme. Los campesinos lo utilizaban en casi todas las comidas. Se molía para hacer harina gruesa para pan, se hervía para hacer papilla espesa, se mezclaba en sopas para que rindiera más. La cebada no impresionó, pero te llenó lentamente, de manera constante y sin problemas. También se elaboraba cerveza con bajo contenido de alcohol, llamada cerveza pequeña, que era más segura para beber que el agua. Esta bebida aporta hidratación y calorías incluso a los niños. En muchos pueblos, el día empezaba y terminaba con algún tipo de cebada. Y la cebada no era solo para la gente. También alimentó a los animales. Pollos, cerdos, caballos. Eso lo convirtió en la columna vertebral no solo de la cocina, sino de todo el sistema alimentario. Cuando la cebada crecía, el pueblo prosperaba. No era un grano para celebrar. Era un grano para sobrevivir. Y en tiempos difíciles, lo que más importa es la supervivencia. Chiribías, la raíz dulce anterior a las patatas. Antes de que la patata se convirtiera en el almidón favorito de Europa, existía la chiribía. Era dulce, versátil y podía sobrevivir en condiciones que hacían fracasar a otros cultivos. De hecho, algunas familias medievales lo valoraban tanto que elaboraban comidas enteras en torno a él, especialmente en los meses más fríos, cuando casi no crecía nada más. Las chiribías prosperaron en suelos pobres. Maduraron lentamente, pero cuando se dejaron en el suelo durante una helada, se volvieron aún más dulces. Esto los hacía ideales para temporadas largas y climas impredecibles. Pero lo que realmente le daba valor a las chiribías era su flexibilidad. No estaban simplemente hervidos o machacados. En algunas regiones, las chiribías se rallaban y se horneaban en pasteles sencillos o se cocinaban a fuego lento con frutas secas y miel para hacer postres primitivos. Las familias a veces los asaban con hierbas silvestres o los fermentaban para obtener una especie de hidromiel ligero y terroso cuando los granos eran demasiado preciosos para desperdiciarlos en bebida. Y más allá de la cocina, las chiribías tenían un valor simbólico. En algunas partes de Gran Bretaña y Europa Central, se utilizaban en los festivales de la cosecha como símbolo de resistencia, alimento que sobrevivía al frío y prometía supervivencia hasta la primavera. Pero con el tiempo, quedaron eclipsados. Cuando las patatas llegaron del Nuevo Mundo en el siglo XVI, rápidamente reemplazaron a las chiribías como ruta preferida. Las patatas crecieron más rápido, se almacenaron mejor y produjeron más calorías por acre. Sin embargo, en los siglos que precedieron a ese cambio, las chiribías eran la columna vertebral confiable de innumerables dietas invernales. Y ahora, a medida que la gente redescubre tradiciones alimentarias olvidadas, están encontrando su camino de regreso a los jardines, las cocinas y los planes de supervivencia. No eran solo un acompañamiento. Eran el plato principal cuando poco más quedaba. Puerros silvestres y ajo, alimento y remedio en uno. No todo lo que alimentaba a los campesinos medievales provenía del campo. Algunos de los alimentos más poderosos provienen del suelo del bosque. Los puerros silvestres y el ajo no solo servían para dar sabor. Eran medicinas disfrazadas de condimento. A principios de la primavera, cuando los cuerpos estaban débiles después de meses de cereales y raíces secas, estas plantas forrajeras eran la primera señal de recuperación. Los puerros silvestres añadían un toque picante a las sopas y potajes y eran especialmente apreciados después de un invierno sin verduras frescas. El ajo, por su parte, era al mismo tiempo alimento y defensa. Fortalecía la inmunidad, combatía las infecciones y se creía que protegía contra las enfermedades y el aire contaminado. Las parteras y los curanderos utilizaban ajo y picus machacados para las heridas. Cocinado en guisos ayudaba a la digestión. Se consumía crudo o macerado en vinagre y se utilizaba para tratar resfriados y fiebres. Estas plantas eran abundantes y fáciles de identificar. Transmitido de generación en generación como alimento básico en la temporada de recolección de primavera. Eran de las primeras cosas que se les enseñaba a los niños a reconocer en el bosque porque no eran simples ingredientes. Eran parte del conjunto de herramientas de supervivencia. Incluso hoy en día, el ajo es conocido por sus propiedades antibacterianas.
Pero hace siglos ya hacía el mismo trabajo con silencio y eficacia temporada tras temporada. Centeno, el grano de doble filo. Mientras que el trigo era el grano de los ricos y la cebada el caballo de batalla de los campesinos, el centeno era el grano que a menudo se interponía entre la supervivencia y la inanición, especialmente en las regiones más frías y húmedas de Europa. A diferencia del trigo, el centeno no necesitaba condiciones perfectas. Podría prosperar en suelos ácidos, tolerar sequías o fuertes lluvias y crecer bien incluso en temporadas de crecimiento cortas. Esto lo hizo ideal para los climas del norte y centro de Europa, donde el mal tiempo podría acabar con los cultivos menos resistentes. En muchas comunidades rurales, el centeno no era solo un alimento común. Era dominante. Pueblos enteros dependían de ello. Se horneaba en panes densos y oscuros que duraban varios días sin echarse a perder. Se molía para hacer papilla, se fermentaba para hacer cervezas rústicas y se mezclaba con otras flores para extender los suministros en tiempos de escasez. También tuvo un papel importante en la rotación de cultivos. El centeno ayudó a eliminar las malas hierbas y a mejorar la estructura del suelo, convirtiéndose en un complemento práctico para los ciclos agrícolas medievales. Su confiabilidad significaba que, si bien carecía del estatus de los granos más finos, tenía una enorme importancia económica y nutricional para la gente común. Pero el centeno tenía un peligro oculto que no se comprendió durante siglos. Cuando el clima se volvía húmedo durante la cosecha o el almacenamiento, un hongo llamado ergo podía crecer en los granos de centeno. Era difícil de detectar. A veces simplemente parecía que el grano estaba ligeramente descolorido o era demasiado grande. Pero por lo tanto era tóxico. Su consumo provocaba un trastorno conocido como erotismo, con síntomas tan aterradores como misteriosos. Sensaciones de ardor en las extremidades, alucinaciones intensas, espasmos musculares, convulsiones y, en casos graves, muerte del tejido debido al flujo sanguíneo restringido. Las extremidades se volvieron negras y quebradizas, a veces cayéndose por completo. Pueblos enteros sufrieron brotes que a menudo se atribuyeron erróneamente a brujería o castigo divino. El nombre más conocido fue el de fuego de San Anónimos, una frase que todavía aparece en textos médicos históricos. Las personas afligidas a veces eran llevadas a los monasterios para curarse, sin saber que el mismo pan que la sustentaba era la fuente de su sufrimiento. Aún así, el centeno siguió utilizándose. Tenía que ser así. Había pocas alternativas que pudieran sobrevivir en las mismas condiciones. Entonces la gente tiró los dados. En algunos lugares, la sabiduría tradicional acabó ayudando a reducir el riesgo, por ejemplo, descartando los granos arrugados o remojando el grano antes de molerlo. Pero estos métodos no eran universalmente conocidos ni practicados. Irónicamente, lo que hizo del centeno un cultivo sobreviviente, su resistencia y capacidad de crecer en climas húmedos, fue también lo que lo hizo vulnerable a una de las amenazas más peligrosas de la agricultura medieval. Y aún así, alimentó a millones. Porque por cada historia de terror, hubo cientos de familias que vivieron porque el centeno crecía cuando nada más lo hacía. Fue una pizca de resiliencia, pero también un sombrío recordatorio de que no todos los peligros llevan una espada. Espelta, el super cereal que nunca olvidaron. La espelta no era llamativa. No era refinado ni fácil de procesar, pero alimentó a más personas durante más tiempo que casi cualquier otro grano en la Europa medieval. Creció donde el trigo fracasó, en suelos rocosos, en climas fríos y con menos insumos. Su dura cáscara exterior hacía más difícil su molienda, pero esa misma cáscara la protegía de las plagas y la humedad durante el almacenamiento. Eso significaba que podía almacenarse durante los duros inviernos sin estropearse. En tiempos de escasez, la espelta marcaba la diferencia entre el hambre y la cosecha. Los pueblos dependían de él no solo como cultivo, sino como una especie de seguro. Nutricionalmente, se adelantó a su tiempo. La espelta, más rica en fibra, proteínas y minerales que el trigo moderno, llena el estómago y mantiene la energía estable durante las largas jornadas de trabajo. Se horneaba en panes oscuros y densos, se mezclaba con porciones espesas e incluso se utilizaba para elaborar cerveza rústica.
con el tiempo, la molienda industrial la dejó de lado en favor de granos más rápidos, más blancos y más uniformes. La espelta se convirtió en una reliquia, pero ahora está volviendo, no solo en las tiendas de alimentos naturales, sino en las granjas regenerativas y en los sistemas alimentarios resilientes al clima, porque lo que una vez salvó a los campesinos medievales podría ser exactamente lo que necesitamos nuevamente. Y contamos la historia completa de Spelt, su ascenso, desaparición y regreso en un análisis profundo y dedicado. Los campesinos medievales no tenían lujos. No tenían tecnología, pero tenían conocimientos transmitidos, probados y refinados por generaciones que aprendieron a sobrevivir con lo que la tierra les daba. Y quizá esa es la parte que hemos olvidado. Que la comida no es solo cuestión de abundancia. Se trata de resiliencia, adaptabilidad y comunidad. Hoy, mientras enfrentamos nuestras propias incertidumbres, cambios climáticos, costos crecientes y sistemas frágiles, vale la pena preguntarnos, ¿estamos tan preparados como ellos? Porque la sabiduría enterrada en esos viejos campos podría ser exactamente lo que necesitamos plantar.